Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lailis y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de una cosa que me parece muy importante y es que en Colombia se está gestando un debate de cara a las elecciones del 2022. De eso por supuesto que tenemos que hablar, pero es que todavía hay un fantasma interno que ronda por nuestras cabezas, que la gente sigue repitiendo sin siquiera saber lo que representa, y creo que es importante e indispensable si vamos a pensar en alianzas con quien sea, Benedetti, Roy, el que sea, tenemos que tener estas posturas claras para que no nos metan los dedos a la boca. Así que empecemos con dos términos que son sumamente necesarios y que escuchamos casi a diario: la izquierda y la derecha. Ese término nace por allá en 1789 en Francia, cuando hicieron una asamblea. Entonces resulta que quienes estuvieran a favor del rey o a favor de la monarquía se sentaban a la derecha, y quienes concebían que eso no estaba tan bien y que tocaba cambiarlo y que creían en un cambio, que creían en la revolución y todo esto, se sentaban a la izquierda. De ahí para acá esos términos se han usado en todo el mundo. En el caso de Colombia, Colombia siempre ha sido un país que ha sido gobernado por una clase política, la élite política, la gente poderosa, y han hecho que uno le coja tanto asco a la política que no se sienta parte de esa política. Es decir, nosotros creemos que los que tienen poder, por allá los del dinero, los empresarios, los que andan escoltados, son súper poderosos y nosotros nada tenemos que ver con eso, y es una mentira que nos han vendido, porque nosotros tenemos todo el derecho en la participación política, en opinar, en criticar, en abrir un debate y en generar opinión desde la ciudadanía, porque es un derecho. La política es para todos y de todos, así que no les ha servido mucho el cuento de hacer que la gente le coja asco para que no participe, porque seguramente en próximas elecciones van a haber más ciudadanos y menos familias tradicionales en el poder. Ahora recapitulemos: todo aquel que no piense como las familias que nos han gobernado toda la vida, es decir, una persona que no sea como ellos, una persona que no venga de ellos, como no sé, puede ser el ejemplo del Magdalena. Carlos Caicedo no hace parte de ninguna familia y por eso es que los cotes se la pasan botándole mierda a lo que les da, intentando perseguirlo por todo lado. Cualquier persona que piense diferente a la clase que siempre nos ha dominado, pues lo tildan de socialista y comunista. Pero me pregunto yo, ¿realmente sabemos el significado de comunismo y socialismo? ¿O simplemente es una cosa que miramos por WhatsApp, nos lo envió nuestra tía y seguimos repitiendo? ¿Será que en Colombia en realidad sí hay una izquierda radical? ¿Será que en Colombia sí hay socialismo? ¿Será que sí hay comunismo? ¿Quiénes son los representantes del comunismo? Pues vamos a verlo en este video. Ya que todo el tiempo se la pasan diciéndole a la gente temas sobre Marx, entonces hablemos sobre Marx. Pero rápidamente, porque no me voy a poner acá a desglosar todos los libros de Marx explicándoles lo que él estudió, que fue básicamente el capitalismo. Y así rápidamente para que todo el mundo lo entienda, Marx dice que los medios de producción no deberían ser de los empresarios, sino de la gente que ejerce ese trabajo en los medios de producción. La gente empieza a hablar con base en eso, pero empiezan a salir unas vertientes de lo que él estaba diciendo. Luego de eso se viene la revolución, a Lenin, Stalin, Trotsky, pero con Stalin pasa algo, y es que se deforma todo lo que creía Marx, y es cuando Stalin dice no, los medios de producción deberían ser del Estado. Ya que tenemos la definición un poco clara y un poco desmenuzadita y muy corta de lo que decía Marx y de lo que hizo Stalin en la Unión Soviética, en Colombia las únicas personas que conciben ese mundo así son tres: los grupos armados como las guerrillas, es decir, las FARC, porque fueron ellos los que siguieron con ese pensamiento soviético. Por otro lado está el Partido Comunista y está el MOIR. Así usted no lo crea, así ellos no le están rezando a Stalin, tienen la misma visión. Ellos sí hacen parte de la izquierda radical, pero se creen en Mao. Estos tres actores vendrían a entrar en esa izquierda radical que tanto llaman. Y es aquí donde está entrando el debate, porque el debate en Colombia ni siquiera se está dando sobre ideas, se está dando sobre personas, sobre quién es más poderoso, quién me cae mejor, quién es el mejor, a quién le tengo miedo, cómo perseguimos a este man, cómo me defiendo, cómo critico, y en eso se ha generado el debate. Y les digo algo desde el fondo de mi corazón: cuando yo voté por Petro, porque no me siento mal por decir que voté por Petro en el 2018, es porque me mamé de que siempre en este país esté la clase política de siempre, hagan las mismas cochinadas, sea la misma corrupción. Me cansé de pensar por qué nosotros los jóvenes no podemos acceder a la educación, porque los jóvenes tenemos que endeudarnos para pagar un ICETEX que es absolutamente alto, y además de eso ni siquiera tener ayudas, y cuando buscas trabajo necesitas tener 2 años de experiencia, y en esos 2 años ¿cómo vas a pagar el ICETEX? Me cansé de preguntarme por qué mis abuelos, que son cafeteros, por qué tienen que vender roa de café tan barato
barata, porque los tratan tan mal, porque sacan a los campesinos, porque amigos de Soacha de repente desaparecían. Y es ahí cuando uno entiende la desigualdad social y la pobreza. Yo no me leí un libro ni un cuento de terror que me contó la pobreza o la desigualdad social. Muchos colombianos vivimos la desigualdad social, vivimos la pobreza y entendemos y somos un poco más empáticos, o al menos nos cuestionamos el por qué pasa eso, y cuando lo entendemos es cuando consideramos que el país tiene que cambiar de cierta manera. Pero no porque a mí me vaya bien entonces tengo que hacer caso omiso de las cosas que pasan en Colombia. Es un poco sin sentido. Así que en el momento de las elecciones, cuando leía el plan de gobierno de Petro, cuando hablaba sobre reforma rural, donde hablaba sobre los latifundios improductivos de los cuales un montón de gente hizo memes, cuando hablaba de cambio climático, entendí que habían unas posturas que definían un poco la manera en que yo veía el mundo y en que creía que podía cambiar, porque no lo leía extremista de ningún tipo. Así que ya que han dado tanto el debate personal sobre Petro, les digo que teóricamente el sujeto no es una persona extremista, y realmente es que no nos vamos a decir mentiras, y lo traigo a colación básicamente es porque Petro genera o mucho odio o mucho amor de parte de las personas. Pero si quieren hablar de Petro, pues hablamos de Petro, para que dejen de estar repitiendo pendejadas que no tienen sentido. Según Petro, él se inscribe en un pensamiento que se llama socialdemocracia, lo cual significa que primero no es socialismo, y les voy a leer la definición que da internet para que lo tengan claro. La socialdemocracia es una ideología política, social y económica que busca apoyar las intervenciones estatales, tanto económicas como sociales, para promover la justicia social en el marco de una economía capitalista. Es decir, que para nada es comunista ni socialista, porque está hablando de capitalismo. Entonces les pongo un ejemplo. Pregúntenle a Timochenko qué opina sobre el capitalismo, a ver si es que le gusta mucho, porque evidentemente no. La socialdemocracia aparece en la historia. Si bien en Europa los socialdemócratas usaron postulados de Marx, no se aliaron con el pensamiento soviético, es decir, se separaron de la visión de Stalin y de la Unión Soviética y empezaron a construir varias cosas. Es decir, hubo un pacto entre las fuerzas trabajadoras y las fuerzas empresariales, donde las empresas le pagaban al Estado un % de lo que generaban. Quedaron en aumentar los salarios de los trabajadores a medida que incrementaba la productividad. Y ahora esas sociedades, gracias a ese pensamiento, son bastante ricas. La Alemania socialdemócrata, los daneses, los noruegos, son sociedades que básicamente generan bastante envidia en todo el mundo. Así que para que quede claro otra vez, una persona que sea socialista o comunista no habla de capitalismo, y Petro habla de capitalismo pero que no sea salvaje. Entonces no tiene sentido lo que dice la gente en redes sociales. Pero en el país sucede algo muy curioso. Nació un grupo de gente que se autodenomina el centro. Hay dos grandes representantes de ese centro, o de los tibios, como les dicen, y en este caso es Daniel Coronel y Daniel Samper. En un país donde 5 millones de personas, gracias a la pandemia y porque el gobierno no hizo absolutamente nada, entraron a la pobreza, en un país donde la mayoría de trabajo es informal, en un país donde pasan masacres todo el tiempo, en un país que no fue capaz de implementar un acuerdo de paz, en un país que deja solos a las personas que firmaron la paz. Así que en este país tan triste que les acabo de narrar, seducir, ¿qué? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuántos muertos más necesitan para entender que el país necesita una unión? ¿Cuántos muertos más necesitan para que lean un plan de gobierno? ¿Cuántas personas tienen que entrar en la pobreza para que ustedes admitan que el país está cayendo en un deterioro asqueroso? ¿Dónde está la seducción en esto? ¿No les parece que el país está absolutamente mal como para que ustedes se pongan con ese ego por allá en las nubes? Ay, sedúceme, ¿de verdad? Eso pasa cuando ustedes son unas personas acomodadas, son personas que no han tenido que vivir la desigualdad ni la pobreza, son personas que no les ha tocado ir a la tienda de la esquina donde don Richie a pedirle fiado, cuando usted ni siquiera ha ido al campo. Como es que tratan a los campesinos. Eso pasa cuando uno tiene una vida acomodada y ha visto pobreza desde un libro, desde las películas. Y no estoy esperando que el Estado le regale a la gente, simplemente que cree oportunidades, que la gente pueda estudiar. Se metieron tanto en ese papel de odio a Petro que dejaron de lado las ideas progresistas. Yo ni siquiera concibo que haya petrismo, la vaina es el progresismo. Si bien Petro
centro representa una cabeza de una transformación social por el discurso, por las banderas que lidera. ¿Por qué carajos no se unen? ¿Por qué no se sientan a negociar? No, es que me parece que en su plan de gobierno esto no está tan bien. ¿Por qué no le invertimos este dinero más bien en este lado? No hacen eso en vez de estarse peleando por Twitter entre quién es mejor que quién. Para mí, para Lalis, ustedes y el centro solo representan una parte de la población que es acomodada. En un país tan triste uno no puede decir que no tiene decisión y que mejor no me meto porque polarizo. Hablar no es polarizar, es más bienvenida a la polarización, porque si no abrimos los ojos, entonces seguimos en la misma. De verdad les digo, no nos dejen ese país tan horroroso. Únanse, hagan algo, hablen, hagan asambleas. Asamblea como la que está proponiendo Fuerza Ciudadana, el partido de Carlos Caicedo. El próximo 28 de noviembre van a hacer una asamblea donde se va a hablar de todos los temas del país, de paz, de las posturas políticas que tienen, del desarrollo que van a llevar, de las propuestas, todo lo que un partido organizado debería hacer. ¿Por qué no dejan sus egos de mierda y empiezan a luchar por un país que necesitamos todos? En conclusión, nada de lo que nos han dicho ni las definiciones de las cosas que nos dicen son ciertas, ni siquiera las habíamos entendido. 2. El fantasma del socialismo y comunismo en Colombia no existe, nadie lo ha logrado. 3. Necesitamos acuerdos programáticos urgentemente. Y por último, o nos unimos o nos hundimos. Otros 2 años.